Bienvenidos a Líneas del Tiempo. Hoy viajaremos más de 2000 años al pasado, a una de las batallas más sorprendentes y decisivas de la historia, la batalla de Gaugamela. Antes de comenzar, si eres un apasionado de la historia y quieres ser parte de cada viaje que hacemos aquí, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este recorrido épico. Es el año 331 a.C. y el mundo conocido está al borde de un cambio irreversible. Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, se ha propuesto una meta ambiciosa, no solo conquistar el imperio persa, sino unificar el mundo bajo su mando. Alejandro no era un rey cualquiera. Su educación bajo la guía de Aristóteles y su valentía en combate lo habían convertido en una leyenda viviente. Donde otros veían imposibles, él veía oportunidades, y su visión iba mucho más allá de los límites de su tierra natal. Alejandro ya había recorrido un largo camino, enfrentándose a ciudades fortificadas y ejércitos numéricamente superiores en cada rincón del imperio persa. Sus victorias eran muchas, pero la amenaza de Darío III, rey de Persia, se mantenía latente. Alejandro sabía que para vencer y consolidar su dominio sobre Asia, debía enfrentarse al rey persa en una batalla decisiva. La hora había llegado. La campaña había sido agotadora. Alejandro había liderado a sus tropas a través de desiertos y montañas, cruzando ríos y soportando condiciones extremas. Pero nada podía detener a este joven líder, que parecía hecho de fuego y acero. Finalmente, tras un largo trayecto, Alejandro recibió la noticia de que Darío lo esperaba en la vasta llanura de Gaugamela. Este campo abierto, cerca de la actual ciudad de Mosul, en Irak, era un lugar perfecto para el tipo de guerra que Darío buscaba, un combate frontal, donde su ejército superior en número podría rodear y abrumar a los macedonios. La decisión de Darío de enfrentar a Alejandro en Gaugamela no era casual. Sabía que necesitaba un espacio amplio para desplegar a sus más de 200.000 soldados, una fuerza masiva compuesta de arqueros, infantería, caballería, y sus infames carros de guerra, equipados con cuchillas en las ruedas. Darío, seguro de su superioridad numérica, apostaba todo a esta batalla. Por su parte, Alejandro llegaba con un ejército mucho más pequeño, apenas unos 47.000 hombres. Sin embargo, lo que Alejandro carecía en número, lo compensaba con disciplina, valentía y, sobre todo, una estrategia que desafiaría la imaginación de cualquiera. La noche anterior a la batalla, Alejandro recorrió el campamento, saludando a sus soldados. A diferencia de Darío, que mantenía cierta distancia de sus tropas, Alejandro tenía una relación estrecha con sus hombres. Conocía sus nombres, sus hazañas, y compartía con ellos la carga y el cansancio de cada jornada. Los soldados de Alejandro lo respetaban profundamente, y muchos lo consideraban casi un ser divino, un líder que los conduciría a la inmortalidad. Esa noche, Alejandro les habló a sus soldados sobre el día siguiente. Les recordó las batallas anteriores, las dificultades superadas, y les hizo ver que estaban a un solo paso de la gloria eterna. Para los macedonios, esta no era solo una guerra, era una oportunidad de vivir para siempre en la historia. Mientras tanto, en el campamento persa, Darío miraba al cielo estrellado. Sabía que su imperio pendía de un hilo. Había fallado en enfrentarse a Alejandro en las batallas previas, y esta era su última oportunidad de proteger lo que sus ancestros habían construido. Darío no podía permitirse perder, y aunque sabía que Alejandro era un enemigo formidable, creía firmemente en la fuerza de su ejército. La mañana de la batalla, una niebla densa cubría el campo de Gaugamela. Los soldados persas ocupaban el campo en formación, cubriendo una vasta extensión de terreno. Cada rincón del horizonte parecía poblado de soldados persas, listos para enfrentar a los macedonios. El estruendo de los tambores persas y los gritos de guerra resonaban en el aire. Darío, desde su carro real, miraba al frente, esperando el momento de aplastar a su enemigo. Alejandro, al frente de sus soldados, estudió el campo de batalla con una mirada fría y calculadora. Sabía que un enfrentamiento directo sería una derrota segura, debía encontrar la manera de romper la formación persa, de sembrar el caos en sus filas y aprovechar cualquier debilidad. Conocía bien el punto débil de Darío, su inseguridad. Sabía que, si lograba llegar hasta él, la batalla estaría ganada. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre el campo, Alejandro dio la orden de avanzar. Dividió a su ejército en dos alas, con la caballería pesada de los compañeros en el flanco derecho, donde él mismo lideraba. Su plan era moverse diagonalmente hacia la izquierda, para estirar la línea persa y encontrar una abertura en el centro. Darío,
viendo la maniobra, lanzó sus carros de guerra. Estos carros, equipados con cuchillas afiladas en las ruedas, se lanzaron al centro del ejército macedonio, en un intento por desmembrar su línea y abrir brechas. Los soldados macedonios, siguiendo las órdenes de Alejandro, abrieron filas, permitiendo que los carros pasaran sin causar daño. Los persas, viendo que sus carros de guerra eran ineficaces, comenzaron a dudar, y Alejandro aprovechó el momento para lanzar su siguiente movimiento. Con el camino despejado, Alejandro dio la orden que cambiaría el curso de la batalla. Con una valentía impresionante, Alejandro y sus compañeros avanzaron directamente hacia el centro persa, abriéndose paso entre las filas. Su objetivo no era otro que Darío mismo. La caballería de Alejandro golpeó como un rayo, destrozando la primera línea de defensa persa y causando una ola de pánico entre los soldados. Darío, al ver a Alejandro acercándose, comenzó a dudar. En ese momento, su miedo fue evidente para sus soldados. La leyenda cuenta que, mientras Alejandro avanzaba, Darío tomó una decisión que sellaría el destino de la batalla, ordenó a sus guardias que lo protegieran mientras se preparaba para huir. Este acto fue un golpe devastador para la moral de sus tropas. Sin su líder, el ejército persa se vio sumido en el caos y comenzó a desmoronarse. Los soldados persas, viendo a su rey huir, comenzaron a retroceder. Alejandro, por su parte, no dejó escapar la oportunidad y ordenó a sus tropas perseguir a los soldados en retirada. El ejército persa, que hasta hacía un momento parecía invencible, ahora era solo una multitud aterrorizada y desorganizada. Cuando el polvo finalmente se asentó, la llanura de Gaugamela estaba sembrada de restos de la gloria persa. Alejandro había logrado una victoria monumental, una que sería recordada durante siglos. Esta batalla no solo le dio control sobre el imperio persa, sino que marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Asia. Alejandro había roto las barreras entre Oriente y Occidente, y su sueño de unificar el mundo estaba cada vez más cerca. Alejandro marchó hacia Babilonia, Persépolis y Susa, tomando las capitales de Persia y consolidando su poder sobre el territorio. Su visión de un imperio unido, donde las culturas griega y persa pudieran coexistir, comenzaba a hacerse realidad. Sin embargo, esta victoria fue también el inicio de una larga marcha que llevaría a Alejandro y a sus soldados hasta el borde del mundo conocido. La batalla de Gaugamela es un testimonio de la audacia, inteligencia y determinación de Alejandro Magno. Su capacidad para desafiar lo imposible y vencer a un enemigo 3 veces mayor lo convirtió en uno de los líderes más legendarios de la historia. Este enfrentamiento marcó no solo el final de una era, sino también el inicio de un legado que inspiraría a generaciones futuras. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte a Líneas del Tiempo y acompáñanos en cada nuevo viaje por las batallas y momentos que forjaron nuestro mundo.